Ajá, va, perfecto. Ay, bueno, ya dentro de unos 2 minutitos empezamos. Y de pronto checando en la biblioteca donde estoy, no pensé que hubiera los libros que hay Ujú. de los escritores. Ah, No, 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 pues sí, no habías hecho conciencia de esa parte de la biblioteca. ¿Y hay muchos? no hay muchos, Ah, pero sí hay, buena selección, ¿ok? hay unos, incluso dos contemporáneos, uno de una mujer, Ajá. hay Bueno, bueno, bueno. pero bueno, digamos que dos contemporáneos y están algunos de trabajo, los de tu vida ya. Ah, claro, claro. Qué bien. ¿En qué biblioteca? En la central de la alcaldía Álvaro Obregón. Ah, perfecto. Sí, sí, los rusos tienen que llegar a todos lados. Qué bueno. Bueno, pues son ya tres, es que no traigo mi relojcito y sí. Son 3:05, 3:06. Por ahí me pueden decir. Bueno, ok. Hola, buenas tardes. ¿Va a dar algún aviso? ¿Ya podemos comenzar? Sí, Son personas del secretariado. externos. Pues hay de los dos. Sí. Bueno, nada más. Gracias. Ahora sí que me presento, como yo soy Eduardo, de la unidad central de Construir. Ahorita, por el momento, tenemos que usar el cubrebocas, ahora sí que correctamente no nos podemos dar ni bajar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, también por la compañera, no nos podemos quitar el uso por cualquier evento real, porque somos como ya hay una puerta de emergencia, esta sale directo a la puerta principal. Por ejemplo, ahorita no somos muchos, pero son las 4 filas, salimos por la puerta de emergencia y las demás salen por la puerta principal. Igual por cualquier cosa, algún incendio, ojalá que esperemos que no, contamos con 4 extinguidores del lado izquierdo y del lado derecho. Nada más, cualquier duda, cualquier persona que se quiera mal, nos comenta, nos avisa, estamos directamente para. Eso sería todo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, ok, pues vamos a comenzar nuestra segunda sesión sobre Tolstói inesperada, porque creía yo que iba a poder resumirla en una, pero no, no lo logré, me quedé en los 30 años tal vez más emocionantes de su vida. Bueno, no lo sé, ya ustedes me dirán cuando terminemos la sesión si les parece que en estos 30 años últimos de Tolstói se vivieron las cosas más importantes o no. Pero bueno, para mí es cuando empecé a estudiar a Tolstói y su vida, pues fueron muy iluminadores, o sea, conocer esta parte de madurez y de formación de su pensamiento fue lo que me dio la clave para poder aproximarme a su obra, ¿no? Y comprender por qué había sido alguien tan respetado, tan aclamado y cómo es que cuál había sido su legado, en qué términos, ¿no? Entonces, bueno, nos habíamos quedado la sesión anterior en ya más o menos a la mitad de la vida de Tolstói, en un momento que para cualquier otro escritor, cualquier otra persona podría ser la de mayor cumbre de su vida, ¿no? Cuando tiene la fama garantizada, la gloria literaria, la gloria, satisfacción económica suficiente para su familia, para él, ¿no? Entonces, para muchos escritores, ese podría ser el punto culmen de la vida. Podrían pensar que han alcanzado sus metas, y sin embargo, nos dimos cuenta o vimos que con Tolstói pasa al revés, que él ya, en lugar de disfrutar de todo eso, que podrían ser como unas glorias terrenales, lo que siente es más bien lo que le pasa es que tiene una profunda crisis existencial, eh, experimenta una vez más la pérdida de sentido vital,
algo que había estado buscando desde que era joven. em, y, y es gracias a la conciencia de la muerte, una de estas obsesiones que tanto bueno, que atravesará su vida, que lo marca, la conciencia de la muerte y cómo la muerte puede eso, quitar de sentido a la vida, pues Tolstoy está sumido en una crisis, en un miedo, en donde siente que nada de lo que ha hecho, a pesar de que goce del reconocimiento de los demás, es realmente trascendental, satisfactorio, o sea, que no ha logrado ni siquiera comunicar lo que él piensa que es la verdad. Recordemos también que desde muy joven, Tolstoy se propuso como meta o tuvo esta comprensión del mundo, ¿no? Para él, los seres humanos llegaban al mundo dotados de una razón suficiente para poder encontrar o para poder discernir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo incorrecto, pero sobre todo lo verdadero de lo falso. Y es la búsqueda de eso verdadero lo que marca pues la meta, la meta última de Tolstoy. Y vemos que además esa idea de que lo que es verdadero siempre es como difícil de alcanzar, ¿no? Es una meta moralmente muy complicada de conseguir para un ser humano que está en el mundo, que es presa de las pasiones, de los deseos, de, de sentimientos como el de la vanidad, como el del orgullo, y sobre todo también para un ser humano que está viviendo o que es consciente del contraste entre un modo de vida tradicional, cerca de la naturaleza, sencillo, y el modo de vida urbano, moderno, acelerado, y cómo eso causa pues también degradación desde el punto de vista de Tolstoy en los seres humanos, ¿no? Entonces, vemos que dejamos a Tolstoy a finales de los años, de la década de los años 70, de 1870, en donde ha experimentado este miedo en la pensión en el pueblo llamado Arzamas, cuando está yendo hacia Penza para ver si con el dinero excedente que ha ganado puede comprar una propiedad. Nunca llega a comprar la propiedad porque se queda varado en esa noche de terror de Arzamas. Y además, a lo largo de pues de esa década, vamos a ver que en el año entre 73 y 77 experimenta o sufre una serie de pérdidas familiares muy cercanas, ¿no? O sea, otro tipo de cercanía con la muerte. Se mueren 3 hijos suyos, muy pequeñitos, uno de 17 meses, unos recién nacidos, se mueren hijos de sus hermanos, se mueren 2 tías que habían sido fundamentales para él cuando estaba creciendo, ¿no? La tía Alexandra y la tía Pelagueya, que lo había recibido en Kazán. Entonces, bueno, esa cercanía y esa experiencia de la muerte van orillando a Tolstoy a tener esta crisis espiritual, lo tumban a este hombre tan enérgico que habíamos visto todo lo que había construido, todo lo que había hecho, lo orillan a estar acostado en la cama, mirando el techo, deseando morirse, ¿no? Está muy cerca del suicidio incluso. Y es en esta experiencia del miedo hacia la muerte cuando siente u observa en los campesinos una, una relación con la muerte mucho más tranquila, una aceptación de la muerte como algo que sucede y ni modo, pasa. Y Tolstoy ve en esa actitud una forma en la que a él le gustaría vivir la muerte. No como algo terrorífico, sino como algo que se integra dentro de la vida y que se asume como tal. Y atribuye esa actitud de los campesinos a que ellos tienen una fe religiosa incuestionable. Por lo tanto, Tolstoy, para tratar de comprender esa fe religiosa y esa actitud campesina hacia la muerte, él empieza a girar también hacia la ortodoxia, es decir, a tratar de conocer cuáles son esos rituales religiosos de la iglesia que en Rusia en ese momento y después también será la iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa,
y trata de encontrar las respuestas allí, ¿no? Entonces hay un primer momento de conversión religiosa con un fervor importantísimo. Tolstói, por ejemplo, tratará de seguir todas las reglas que imponen los rituales religiosos, como por ejemplo escuchar la misa de pie, rezar pues de rodillas, ayunar. Va a Kiev, la ciudad que está ahora en Ucrania, pero que es como el origen del Estado ruso y también de la Iglesia ortodoxa. Visita muchos monasterios, habla con personas de diferentes sectas religiosas. O sea, él quiere comprender esa religiosidad, pero también la Iglesia ortodoxa. En uno de uno de los lugares que va a visitar más de una vez, que era el centro de la religiosidad en ese momento ortodoxa, que es el monasterio que pueden ver ahí en la foto, este de aquí, en el centro. Es un monasterio fundado a finales del siglo XIV y que, bueno, todavía se mantiene en pie, llamado el monasterio de Optina-Pustin. Allí vivían varios monjes, varios clérigos, que recibían en las instalaciones del monasterio constantemente a personas como Tolstói, de diferente rango social, pero personas que tenían una necesidad espiritual o una necesidad, de Tolstói es como intelectual espiritual, de discutir, de conocer estos misterios de la fe, de encontrar rumbo en la religión. Este monasterio es particularmente famoso porque también lo visitó durante mucho tiempo Dostoyevsky. Y en el momento en el que Tolstói visita Optina-Pustin, es recibido por el clérigo principal, que se llamaba en ese momento Ambrosi, el padre Ambrosi, el Starets Ambrosi, que es el mismo que habla con Dostoyevsky y es en quien Dostoyevsky se basa para hacer la figura del Starets Zosima, es decir, el padre Zosima, de su novela Los hermanos Karamazov, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos este dato curioso. Y si quieren ustedes leer un relato muy colorido de cómo el conde León Tolstói va a este lugar, duerme en las camas destinadas a las personas que llevan mucho tiempo sin bañarse, que tienen piojos en las camas, están las cucarachas, pero él va allí a poder entablar este diálogo con el clérigo. Si quieren hacerlo, es aquí donde los remito a los libritos estos de los que les hablé la sesión pasada, no sé si aquí se ven, pero bueno, por acá, son Así era Lev Tolstói 1, 2 y 3, también editados y traducidos por Selman Sira, publicados en Acantilado, que son varios testimonios de personas distintas, como en este caso el lacayo principal de la casa de Tolstói hasta 1883, Sergei Arbuzov. Son diferentes testimonios de cosas que pasaron con él, ¿no? Y en este caso les recomiendo que lean el recuerdo de Sergei Arbuzov de la visita a Optina-Pustin. Ahí nos pues, cuenta más cosas, ¿no? Bueno, Tolstói en este momento está buscando comprender la religión ortodoxa, está buscando un poco de sosiego espiritual en la religión, pero Tolstói no puede dejar de ser la persona que era, es decir, no puede librarse de la necesidad de comprender las cosas con la razón. Entonces, mientras más él está imbuido, metiéndose en la doctrina religiosa ortodoxa, en la práctica litúrgica ortodoxa, menos se convence de que eso sea cierto. Se da cuenta de que mientras más lo estudia, mientras más habla con los clérigos, mientras más lee las escrituras de los padres de la iglesia que han interpretado la palabra y el mensaje de Cristo, más se da cuenta de que todo eso es un constructo posterior al mensaje de Cristo que ha pervertido la palabra original o esa verdad. Y entonces él sufre una profunda decepción, se da cuenta también, o él considera que la iglesia lo único que ha hecho ha sido contribuir a formarse como una autoridad que ejerce de alguna forma violencia sobre las personas que
que creen en ella, que ejerce violencia, pues digamos como intelectual, y que además con toda la forma de gobierno de la iglesia, pues más bien propicia que los seguidores sigan teniendo estos deseos mundanos y sigan de alguna manera sujetos a el perdón de alguien más, ¿no? A que alguien más, a encontrar el perdón en alguien más, no en ellos mismos. Entonces eso, pues nada, no lo convence y entonces sufre esta decepción y empieza, vamos a decirlo, la década de 1880 se abre con Tolstói haciendo un esfuerzo intelectual titánico para primero tratar de destruir todo ese aparato que se ha formado encima de la palabra de Cristo, o sea, toda la doctrina de la Iglesia Ortodoxa, demostrar por qué es falsa, ajá, y después afirmar positivamente ese aprendizaje que ha obtenido a partir de su confrontación de la doctrina, afirmarla positivamente proponiendo una nueva ética, un nuevo modo de vida, una nueva aproximación hacia eso, que puede ser lo verdadero, y hacia eso que él muchos años atrás se había propuesto como, como meta, que era la manera de encontrar la felicidad para los seres humanos en la tierra. No prometer una felicidad futura, sino encontrar un camino, un modo de vida, una ética personal que, que promueva o que facilite un tipo de vida en donde el amor, digamos, sea lo que reina, en donde, bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste su religión, ¿no? Bueno, y eso que él propone se llama, o bueno, se dio en llamar el tolstoísmo, es decir, es un modo de pensamiento, es una religión, es una propuesta práctica, intelectual, espiritual, que nace de el ejercicio de Tolstói, que empieza desde la escritura de sus diarios, ¿no? De confrontación entre las acciones humanas y aquello, y la búsqueda de la verdad y la felicidad, y que culmina en estos 30 años últimos de su vida con ya un ejercicio y una expresión clara de la postulación de su ética. ¿Sí? Ay, perdón si estoy haciendo muchas oraciones subordinadas, pero si voy más o menos claro, si no se entiende, me dicen. Entonces, bueno, eh, en los primeros años, entre 1879 y 1883, publica 3 textos en los que se encarga, como les decía, de destruir, o bueno, de comprobar por qué es falsa la doctrina ortodoxa, ¿no? Primero escribe uno que se llama Mi Confesión o Confesión, que lo pueden leer traducido por Marta Rebón, es el texto que tienen aquí en acantilado, no sé si esté en otra editorial, pero bueno, por lo pronto ahí está. Y este es el texto tal vez más personal con el que empieza todo, ¿no? Allí, en este texto, él cuenta su propio camino de evolución espiritual, el que por ejemplo, desde que nace y que tiene esta religiosidad instintiva, sus primeras experiencias con la muerte de sus padres, luego su juventud disipada, ¿no? El descubrimiento de lo que él llamara su propia bestialidad, y luego sus crisis espirituales, ¿no? Cómo trata de abrazar la iglesia ortodoxa y luego se decepciona. Y hasta ahí llega mi confesión, no sé, es nada más contar la parte personal. Pero después, ya para hablar más en una parte eh, más con las escrituras, más, digamos, como académica, escribe en 1880 una crítica de la teología dogmática y allí se dedica a refutar teóricamente el texto que que la Iglesia Ortodoxa ha asumido como rusa, como canónico, que es la teología dogmática del padre Macari. Y bueno, de esa no hay traducción, pero en 1882-83, aquí pongo 2 fechas distintas, 90 y 96, que son las fechas de publicación de eso, escribe
el Evangelio abreviado. Ahorita les voy a explicar qué es eso. Una vez que ha refutado lo de la Iglesia Ortodoxa, ahora Tolstói se pone a estudiar todas las religiones que hay, ¿no? O sea, a través de la vía racional, él quiere comprender qué es eso de la religiosidad y lo espiritual. Y entonces empieza a estudiar el cristianismo, el islam, el confucianismo, el taoísmo, el budismo, y lo confronta también con el cristianismo ortodoxo y se da cuenta, y de todas esa confrontación de religiones, de credos, extrae unas máximas o unas constantes éticas. Ajá, o sea, es así como en cada una de estas religiones se repite esta constante ética. Por ejemplo, la constante ética de la no violencia, de no castigar los actos, no importa de quién sean ni cuáles sean, de una forma violenta, por ejemplo. Las encuentra así en las distintas religiones y extrae esos principios éticos y son los que se van a convertir, o sea, él dice, estas constantes éticas serán el núcleo de su sistema de pensamiento, de su ética y del tolstoísmo. Al mismo tiempo que está haciendo eso, también quiere irse directo a las fuentes de la Biblia. Entonces aprende griego bíblico, aprende hebreo. Ya estamos hablando de una persona que se acerca a los 50 años o que está pasando los 50 años. Aprende eso. Y decide leerlo y entonces leer los evangelios y sacar de allí lo que le parece lo más auténtico, sincero, ¿no? Él dice que lo va a traducir sin las interpolaciones de los padres de la iglesia y las opiniones que vinieron después, lo va a traducir y en realidad lo que hacen no es una traducción, sino es una reescritura completa del Evangelio, de la palabra de Cristo, y además lo ofrece, digamos, resumido, ¿no? Ese Evangelio abreviado, o sea, o esa interpretación de Tolstoy del Evangelio, lo podemos leer en español. Ahí tienen también la imagen de la portada, es una edición preparada por Iván García Sala, que es un traductor académico catalán que hace una excelente introducción para este evangelio. Y, y bueno, entonces, digamos que gracias a todo este esfuerzo intelectual y religioso que está teniendo Tolstoy a principios de la década de los 80, logra superar esa crisis. Él ya no está cerca del suicidio otra vez, ya vuelve a recuperar el ímpetu. Todavía no el deseo de escribir literatura, pero sí empieza a encauzar todo lo que pues todo lo que lo ha atormentado hasta este momento, ¿no? Y bueno, ay, por aquí hay un ruido, perdón. Entonces, les digo que propone esas 4 constantes éticas, o 5, no sé, déjenme muevo un poquito de acá, que conforman el núcleo de su ética. Y esa ética, pues, se resume en estas máximas, ¿no? Por un lado, no te encolices, es decir, no te enojes, no caigas en este sentimiento que nubla el juicio. Lo mejor es siempre tener el juicio claro, la cabeza fría. No cometas adulterio. Recordemos que esta va a ser también la segunda gran obsesión de Tolstoy, la fuerza sexual, el deseo sexual y cómo eso es algo que él quiere tratar de dominar, de controlar en sí mismo, pero que no puede hacer. Bueno, no jures, es decir, no te comprometas a estas cosas, no seas enemigo de nadie y no te resistas al mal con la violencia. El principio de la resistencia pasiva, de la resistencia no violenta al mal, pues es un principio que obviamente nosotros lo tenemos más asociado con las religiones orientales, con Gandhi, por ejemplo, ¿no? Gandhi y Tolstoy serán contemporáneos y van a escribirse cartas en algún momento. Pero bueno,
Al mismo tiempo de que esto es una ética personal, también aquí podemos ver algunas de las ideas que hacen de Tolstói un anarquista o una persona que los anarquistas han recuperado también, ¿no? Cuyo pensamiento han recuperado, porque para Tolstói esa resistencia al mal también está asociada a que algo que no debe existir, que uno no debe ejercer y tampoco debe someterse es a la coerción, a actuar bajo coerción, obligado por alguien. Y es decir, no convencido de las razones por las cuales se actúa, engañado por razones externas. Entonces, para él, la coerción social se manifiesta en, por ejemplo, instituciones como la policía, los juzgados y el Estado. Para Tolstói, la idea de Estado o de nación es una idea falsa, es una idea violenta que divide a los seres humanos y bueno, que pues al ser asumida como algo incuestionado, ayuda a que las personas que están sometiéndose a las leyes del Estado se engañen de los principios que las llevan a actuar y puedan, por ejemplo, justificar sus acciones violentas, por ejemplo, en la pena de muerte, ¿no? Que el verdugo que mata a alguien, que pueda justificar esa acción de quitarle la vida a alguien como correcta, porque está inserta dentro de unas leyes que parecen ser incuestionables, ¿no? Que son las del Estado y que más bien lo único que están haciendo es promover la persistencia de una superestructura que somete la voluntad, ¿no? Y que causa, y que puede, por ejemplo, mantener las divisiones entre las clases sociales, que puede promover las divisiones entre los que son privilegiados y los que son trabajadores, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, las ideas de Tolstói evidentemente empezaban a ser muy famosas por un lado, ¿no? Y por el otro, por el lado de los zares o de las autoridades, a ser ya no solo fuente de motivo de rechazo, sino de preocupación. Y el viejito ese que habían visto que estaba ahí haciendo su escuela en Yasnaya Paliana, en su hacienda, de repente ya no es solo un viejito exótico, sino es alguien que está tocando el corazón y la mente de las personas cuyo mensaje se está expandiendo y es un mensaje que pone en jaque a las autoridades, ¿no? Entonces ya es alguien de quien hay que cuidarse. Y bueno, pues además hemos estado hablando de Tolstói, pero ya para 1881 en Rusia han pasado muchas cosas. Tenemos unos casi 20 años de que se ha abolido la servidumbre, hay muchos campesinos se han ido a las ciudades, han perdido su modo de vida tradicional, están viviendo en las ciudades en lugares marginados, empobrecidos, sucios. Hay más personas que van a la universidad, o sea, están pasando muchas cosas a la vez. Pero sobre todo, en esta década en Rusia, esta década se abre con el asesinato de Alejandro II, el zar reformista que había promovido la abolición de la servidumbre y entre otras muchas reformas liberales, pero que, que termina asesinado por un grupo radical político llamado Narodnaya Volia, la voluntad popular, que, que veía que las reformas de este zar pues eran unas reformas insuficientes, ¿no? Y que al final no estaban, pues, no solo insuficientes, sino hipócritas. Por ejemplo, la abolición de la servidumbre, que hemos dicho, ¿no? Que en realidad lo que hacía, o por cómo había sido dictada, obligaba a los campesinos, que si bien ya eran libres, a estar endeudados durante su vida y la siguiente vida, la de sus hijos, la siguiente generación, para pagar la tierra que se supone que les estaba dando el Estado, para pagársela a sus antiguos dueños. Entonces, bueno, ese tipo de cosas hacían que las reformas liberales a ojos de los grupos políticos pues, de izquierda fueran insuficientes y habían llevado pues a matar o a atentar contra la vida del zar. No, no solo atentar, perdón, a matarlo.
Y en 1881 sube el siguiente zar, el hijo de Alejandro II, Alejandro III, que tendrá como su mano derecha a, a un Konstantín Paviedanotsev, que es además nombrado overprocuror de la Iglesia ortodoxa, que había sido, bueno, no importa, él, ultra reaccionario, y quien, por supuesto, va a ver en el conde Tolstói una figura de cuidado. Tolstói, con su nueva religión, con el nuevo ejemplo que está tratando de predicar, cuando sube Alejandro III, le escribe una carta para encomiarlo, para pedirle que perdone a los asesinos de su padre. Tolstói tenía, obviamente, sentía simpatía por los revolucionarios porque apreciaba eh, la preocupación de los revolucionarios por las personas oprimidas. También, ¿qué más puede ser? Apreciaba sus convicciones, pero no estaba de acuerdo, evidentemente, con los modos que los revolucionarios tenían para llevar a cabo sus ideas, porque pues le parecían violentos. Y tampoco estaba de acuerdo con, o le parecía infantil tal vez, la idea obstinada que tenían los revolucionarios de pensar que ellos conocían mejor las necesidades de los oprimidos que los oprimidos mismos. Entonces, veía esa contradicción en los revolucionarios, y por eso no se convirtió, digamos, o no se unió al movimiento político revolucionario, sino que siguió su propio camino y le escribe al zar que perdone a los asesinos de su padre. Tolstói para este momento ya tiene mucha fama. Su fama no solamente está extendida entre la gente de Rusia, sino que ha trascendido las fronteras. Y Alejandro III ve esto como algo que de alguna manera blinda a Tolstói de que lo censuren, de que lo manden a Siberia, como Paviedanotsev habría hecho si Alejandro III se lo hubiera permitido. Paviedanotsev y Tolstói estarán constantemente encontrados, porque Tolstói, usando esta nueva figura moral que él tiene, constantemente le va a escribir cartas públicas para cuestionar las acciones que se están llevando a cabo. Y son acciones absolutamente contrarreformistas, ¿no? En fin, entonces eso está pasando por allí. Y bueno, Tolstói, que ya se encargó de destruir el aparato ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa, ahora en los siguientes años, entre 84 y 86, se va a dedicar a hacer otra serie de textos en los que afirme y en los que, sí, afirme su nueva forma de pensamiento. Y, por ejemplo, en 1882, Tolstói, para que sus hijos mayores puedan tener una educación buena universitaria, compra una casa en Moscú, una casa que se quedará ya siempre en la propiedad de la familia, en las propiedades de la familia Tolstói. Y entonces él va de repente a Moscú a esa casa y es ahí donde se da cuenta una vez más de cómo la vida en la ciudad se ha modernizado, se ha acelerado y ha acendrado las diferencias sociales, ¿no? Odia la modernidad, odia la ciudad y odia lo que la ciudad ha hecho con el modo de vida tradicional campesino, porque dentro de su ética, eh, la solución, o bueno, más bien, Tolstói no creía que todo lo que estaba diciendo tenía que ser, para que fuera algo válido, verdadero, tenía también cualquier idea, cualquier convicción, cualquier creencia, tenía que reflejarse en el comportamiento. Si no moldeaba el carácter y el comportamiento, entonces todas esas ideas que él estaba diciendo, pues eran baba de perico, ¿no? O sea, eran puras palabras. Entonces él, para tratar de acercarse a este modo de vida sencillo, tradicional, pues realmente cambia
las cosas. Por ejemplo, como podemos ver en este cuadro, hay muchas representaciones artísticas de Tolstói. Esta fue hecha en vida de Tolstói, es de Ilya Repin. Allí podemos ver a un hombre mayor, muy fuerte, que eh, que no reconoceríamos de inmediato como un conde, porque su vestimenta no es la de un conde, es la de un campesino que está además labrando la tierra. Se ha dejado la barba natural, sin estarla constantemente afeitando. Además sabemos, ¿no?, que desde tiempos de Pedro el Grande, em, la barba era quitarse la barba era un símbolo de ser más europeo, más civilizado, ¿no? Aquí vemos a alguien natural, que se deja una barba, que no tiene que estar cuidando, que no tiene que cuidar la apariencia porque no es necesaria. Tolstói además empezó a comer cada vez cosas más simples al grado de convertirse al vegetarianismo, este, y ah, dejó de lado mucho tiempo la escritura y se hizo zapatero, abrazó también un oficio. Este, ustedes ya se pueden imaginar, o sea, nosotros lo vemos, o más bien, si yo lo relato así, podemos admirar mucho la figura de Tolstói y su conversión y toda su voluntad por hacer estas cosas. Pero ahora imagínense que ustedes, cambiemos el foco, ustedes son la esposa de Tolstói o los hijos de Tolstói que crecieron así bueno, pues con la pasada gloria de su obra literaria, que crecieron en una familia aristocrática, con muchísimo dinero. Pues la esposa, por supuesto, lo veía como alguien que estaba medio zafado, ¿no? Que por, ¿por qué estaba haciendo esas cosas? Estaba incluso comprometiendo la herencia o la riqueza familiar. Y entonces, en el núcleo familiar de Tolstói empieza a haber mucho rechazo hacia lo que él está haciendo. Bueno, hay conflictos. Finalmente, Tolstói sigue siendo, pues, digamos, la cabeza de la familia y trata de imponer mediante sus acciones y lo que sea, su nuevo pensamiento. Algunos de sus hijos, hijas, sobre todo, lo siguen voluntariamente, ¿no? Su hija más cercana y también se hace vegetariana. Este, tratan de difundir sus ideas, lo que sea, eh, pero sí hay esta, pues, contradicción entre la forma de vida a la que estaban acostumbrados en la familia y lo nuevo que está predicando Tolstói. Lo nuevo que está predicando Tolstói, él se somete voluntariamente a eso, él está no es que se someta, está convencido de que esa es la forma, pero su familia no ha logrado convencerse de eso y probablemente no se convenza jamás. Tolstói poco a poco se va dando cuenta de este desencuentro con la familia, incluso eh, sus familiares cuando se reúnen pueden, este, llegan a extremos tales para Tolstói como justificar las matanzas a los judíos que está viendo por parte de los zares, los famosos pogromos, ¿no? Diciendo que a los judíos sí se les puede castigar, sí se les puede golpear, a los otros no, pero a los judíos sí. O, por ejemplo, las grandes recepciones que daban en Yasna Poliana, ¿no? Despilfarrando dinero, lo que sea, para Tolstói, pues ya no hacen sentido. Y no solo no hacen sentido, sino que son deleznables. Es algo que él rechaza profundamente. Él también deja de fumar, deja de beber. Es decir, la transformación de Tolstói es total, total, y pretende, además, transformar a toda la gente que pueda junto con él, ¿no? Entonces, bueno, Tolstói piensa que el camino no está en la respuesta que dan los revolucionarios, por ejemplo, para los problemas sociales, y que para evitar pues una catástrofe, lo que él llama una catástrofe, la catástrofe puede ser la revolución, o sea, algo muy violento. La clase acomodada, como la suya, tiene que renunciar a sus privilegios, tiene que abrazar el trabajo manual, como él lo está haciendo, tiene que abrazar una vida natural y los principios de la moral cristiana. Esto que les conté de Moscú
también es relevante porque en 1882 Tolstói, para tratar de comprender mejor qué está pasando en la ciudad, se suma al levantamiento del censo y elige las partes más marginales de Moscú para ir y conocer a las personas que están allí, los vagabundos, a las prostitutas, a lo que sea, y saber cuáles son sus dolencias, sus padecimientos. En ese primer momento, él empieza a dar, ¿cómo se llama? Pues dinero, a darles dinero como de caridad para tratar de ayudarlos, pero se da cuenta de que solamente se pueden dar cantidades pequeñitas, porque si le da cantidades más grandes, los que las están recibiendo van a actuar con rechazo, y que incluso esas cantidades pequeñas sí las van a usar de repente para comer o lo que sea, pero sobre todo se las están gastando en alcohol o en no sé qué, o en cosas así que Tolstói con las que no está de acuerdo. Pero en ese momento él había tratado de llevar a los otros aristócratas a también aportar económicamente. Cuando dice renunciar a los privilegios, él pretendía que, que les dieran, o sea, que los aristócratas renunciaran a sus tierras, que dieran parte de sus rentas a, a, a los grupos marginados, pero bueno, ahí se da cuenta de que tampoco esa era la forma, ¿no? Pero bueno, ahí va, ahí él va tratando de encontrar la manera. Por lo pronto, él transforma su forma de vida, entra en contradicción con su familia que además lo había acompañado en todo esto, y Yasna Paliana se convierte en un lugar de peregrinación, así como Optina Pustin, el monasterio al que iba Tolstói, al que fue Dostoyevsky. Era un lugar de peregrinación para las personas que buscaban hablar de las profundidades espirituales, de las crisis, o encontrar respuestas, pues ahora con todo lo que Tolstói está escribiendo, perdón, esos textos que escribe, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es mi fe? Mi religión. Ah, pues han llamado la atención de personas que son vagabundas, de sectas, de, de gente que tenía también un pequeño escozor espiritual. Bueno, pues ahora quieren conocer a Tolstói y discutir con él las cosas, o conocer su modo de vida, ¿no? Podían simplemente llegar a Yasna Paliana, a su casa, y quedarse a vivir un rato sin haber hablado jamás con Tolstói, pero verlo trabajar con él, ese tipo de cosas hacía la gente. Y obviamente también la familia se sentía invadida en su intimidad, incluso Sofía, la esposa de Tolstói, se refiere a la mayoría de estos visitantes, de estos peregrinos. Muchos estaban locos también, o sea, o bueno, muchos sí, estaban locos. Se refiere como los seres oscuros, ¿no? Y de repente, entre esos seres oscuros, aparece uno que se llama Vladimir Cherkov, perdón, que se parece sorprendentemente a Tolstói, o sea, que tiene 29 años, es un joven que no sale de ninguna secta ni de ningún lugar marginal, que es como Tolstói fue un aristócrata, una persona muy rica, que fue oficial de caballería, es decir, que sirvió en militarmente, que tuvo, igual que Tolstói, una juventud muy disipada, este, y que también, sin conocer a Tolstói ni su propio devenir, también él tuvo una pequeña crisis espiritual y dejó el ejército y dejó o renunció a su casa un rato y se puso a dar clases a los campesinos. Él también lo había hecho. Después se fue a Inglaterra, en Inglaterra estudió, conoció otras personas y en Inglaterra leyó estos textos de Tolstói. Se sintió completamente identificado y se fue a visitarlo. Y llegó a los 29 años de edad
para quedarse. O sea, él se convirtió en el heredero espiritual de Tolstói, en el mejor administrador de su mensaje, de su obra literaria, y en quien Tolstói, bueno, pues puso toda su confianza. También con ello provocó los celos, el dolor de Sofía Tolstói, de su esposa, quien hasta entonces era quien había tomado los dictados de las obras de Tolstói, quien había administrado la hacienda. Ahora, su nuevo editor, digamos, y su nueva persona de confianza era este señor, este joven Vladimir Cherkov. Eh, pero bueno, él se convirtió en un devoto de Tolstói, y las ideas que tenía Tolstói, él las llevaba a cabo. Por sugerencia de Tolstói, pero por acción de Cherkov, fundaron una editorial que se llama la editorial Pasrietnik o Intermediario, en donde eh, se dedicaron a hacer ediciones accesibles para las masas, en las que Tolstói publica historias populares, cuentos o ensayos escritos por él o recomendados por él, que tenían esta cualidad de transmitir un mensaje ético o moral, ¿no? Que Tolstói consideraba pues sí, importantes, alimenticios, digamos, para el alma. Y fue gracias a que fundó esta editorial que, pues, pulsión todavía ese deseo de escribir literatura, su salida artística, porque Tolstói, aunque ya está completamente inmerso en la figura de líder moral, en la religión y todo, no deja de sentir esa otra manifestación de su ser, que es la de el artista y la literatura. Bueno, gracias a que se abre esta editorial que administra completamente Cherkov, que Tolstói de repente regresa a escribir un poco. Y es precisamente en este momento, en 1886, cuando escribe La muerte de Iván Ilich. No sé si la leyeron y si leyeron el cuento Tres muertes, pero el propósito, ahí tal vez puedan apreciar, me parece que hay una primera lectura de La muerte de Iván Ilich, generalmente causa decepción o desagrado. Eso ha pasado, ¿no? Como que están esperando que sea un texto hermoso, revelador, pues no dices, ay, de un clásico de la literatura del siglo XIX, y me ha pasado encontrarme con primeras impresiones que dicen, pues no, la verdad no me gustó, o me aburrió, o me pareció muy seco, y pues sí, o sea, por un lado, el objetivo, Tolstói se había propuesto en esta época, no escribir, pues, garigoleado, ni escribir con profundidad, bueno, psicológica, aunque este texto es muy profundo, pero bueno, este, como había escrito, por ejemplo, en Guerra y Paz, ¿no? Esas analogías de las emociones humanas con el paisaje natural, todas esas cosas que son bellas, o que son metáforas complicadas, o que tenían un léxico complicado. Tolstói en este momento no renuncia a escribir así. Lo que está buscando hacer es escribir textos como los que había hecho para dar clases en su abecedario, que sean, cuyo mensaje sea directo, sea sencillo, sea algo que, sí, que uno puede aprender de una primera lectura, que, sí, que tenga una comunicación directa con el lector. Entonces, La muerte de Iván Ilich es, digamos, como el resumen o el lugar en donde se funden, eh, hace un relato que es tan profundo y psicológicamente convincente como Ana Karenina, y que al mismo tiempo es directo didácticamente, como los libros rusos para la lectura, como su biblioteca y su abecedario. Este es el tipo de textos literarios que Tolstói escribe en los años 80, también en esa década. También escribirá otro que tiene traducción, que se llama ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, por ejemplo, que es una parábola sobre la ambición. Si quieren, luego les subo, tengo el texto completo, se lo subo para que puedan ver cómo va.
Y entonces, bueno, pues aquí ya la división o la separación entre el Tolstoy de Guerra y Paz y Ana Karenina y el Tolstoy de ahora con, bueno, o el Tolstoy de Relatos de Sebastopol, de los cosacos, es decir, de su primera obra literaria, con el Tolstoy que es ahora, es una separación ya muy visible, muy evidente, muy profunda. Sus antiguos amigos escritores le están rogando que por favor ya asiente la cabeza, que regrese a escribir literatura. Turgenev, moribundo en su lecho de muerte, le escribe cartas en donde le dice, amigo mío, por favor, este, tú eres eh, un dotado, ¿no? Él es el mayor escritor ruso vivo. ¿Y qué estás haciendo perder tu tiempo hablando con esa gente que llega a tu casa? Escribe, por favor, literatura, ¿no? Así se lo pide. Su esposa Sonia le pide, por favor, escríbelo, porque además necesitamos pues más ganancias para poder mantener incluso a estas personas que tú estás trayendo acá, ¿no? Es decir, está esto. Y él pues solo se siente comprendido por Cherkov en este momento y está encontrando más bien respuestas en su congruencia intelectual y en su congruencia moral. Así que bueno, les digo, se va acentuando todo esto bastante. Y eh, este, para él también, bueno, como les decía, es un líder moral y religioso a pesar de los amigos literatos y de la familia. Los amigos le están pidiendo que escriba, la familia está pidiendo que escriba y él no lo hace. Entonces él empieza a tratar de despojarse de alguna de sus contradicciones. Ahorita vamos a ver cómo. Primero, vimos que renuncia a la literatura, ¿no? Trata de estar viviendo esto, ¿no? En este nuevo modo de vida. Tiene mucha dificultad para convivir con la opulencia material de su familia y, y esa contradicción, o sea, que él, por más que él haya cambiado, no puede dejar de notar, no puede dejar de notar la tensión que se da en su alma de estar en su propia casa, todavía con algún tipo de servidumbre, ¿no? Que le está limpiando la única, así sea Sofía Talstaya, él no lo está haciendo por sí mismo. Y lo que está predicando, pues, eh, lo enoja mucho. Y todo ese enojo lo vierte sobre su esposa. Para él, la principal culpable de toda esa contradicción no es la vida, no es el contexto, no es ni siquiera cosas que él haya hecho, sino es ella. Ella con su necedad de querer mantener la propiedad privada de Tolstoy, ella con su necedad de, de querer ser la editora de Tolstoy, de querer ser su confidente como había sido al principio. No, creo que no lo mencioné aquí, pero cuando por fin se casa con ella, la somete a la lectura de sus diarios. Esos diarios en los que había registrado todos sus libertinajes. Ese diario en donde incluso decía, hablaba de los amoríos que tuvo con diferentes gitanas y cosacas, y en donde se hablaba de un hijo perdido de Tolstoy, un bastardo no reconocido. Cuando ella se casa con él, tiene que leer todo eso, darse cuenta de la bestia sexual que es Tolstoy, del deseo así que tiene, y trata de convertirse en la persona que lo satisfaga completamente, que lo satisfaga tanto sexualmente. Recuerden que tiene 13 partos, 3 abortos, pero que también entrega su vida y su fuerza física a la escritura de Tolstoy, a la forma de vida de Tolstoy. Entonces, bueno, eh, para Tolstoy, en este momento, Sofía no es alguien que en quien reconozca todo este sacrificio, sino que es más bien alguien en quien se encarna esa pulsión que a él lo hace, que a él lo obliga a actuar en contradicción con sus principios. Habíamos hablado, ¿no? De la coerción estatal, de la coerción policial, de la coerción de las leyes. Bueno, para Tolstoy todavía el instinto sexual es una fuerza coercitiva que, a diferencia de la Iglesia o del Estado, está situada en el interior del cuerpo.
y es algo contra, o sea, que él va a tratar de someter toda su vida. Él dice, si uno, ese instinto sexual, esa fuerza coercitiva, no logra controlarla, o sea, si no logras avanzar hacia la castidad de manera pues más o menos natural, entonces todo el tiempo vas a estar incurriendo en otro tipo de violencias, en acciones que, pues eso, que no compaginan con lo que él ha encontrado que es lo verdadero. Y, y entonces escribe otros dos textos literarios que son, que son más o menos famosos. Y no sé si ustedes habrán leído o conozcan la sonata a Kreutzer o Kreutzer, o como se diga, Kreutzer, vamos a decirle aquí. ¿Tú la has leído, Harumi? Más o menos podrías decirnos de qué va. Ajá. Sí. Ajá. Y no solo al amante de su esposa, a su esposa, sí. Entonces, él escribe dos textos. Igual les sugiero que si la siguiente clase la dedicamos a las escritoras decimonónicas, ya me dirán si no a Chekhov, que lean la sonata Kreutzer, además de quién es la culpa que les puse ahí de Sofía Talstaya. Entonces, bueno, escribe estas dos novelitas o novelas cortas, perdón, que, que son una manifestación de su lucha contra el instinto sexual y de la demonización que él hace de la mujer y del matrimonio. Eh, y bueno, pues por más que él intenta luchar contra eso, no es el único, ¿no? La idea de la castidad y la idea de que el instinto sexual es una fuerza que degrada moralmente, no solamente la tiene Tolstoy en ese momento, también la tienen otros grupos religiosos, algunas sectas. Y, por ejemplo, mientras él está viviendo, también hay una secta que es la de los Skopsi o los autocastrados, que tratan de pelear contra ese instinto sexual, mutilándose los órganos sexuales. Los hombres se cortan el pene y las mujeres se cortan los pechos. Esa era una secta, pero con la cual, pues, Tolstoy, por más que estaba de acuerdo con el principio fundamental, no podía, pues, tampoco congeniar, porque la forma en la que estaban tratando de someter ese instinto sexual era una forma violenta. O sea, la forma en la que se resistían al mal era una forma violenta. Bueno, ahí tenemos a nuestro viejito que seguimos. Pero bueno, termina la década de 1880 y Tolstoy, ya afianzó su pensamiento, ya lo divulgó, tiene una serie de seguidores, el tolstoísmo tiene una forma muy clara, tiene unos textos muy claros, él en su vida la está llevando a cabo y empieza la siguiente década, la década de 1890, marcada por otro momento social muy complicado y es con una gran hambruna, una hambruna que era consecuencia de sequías, de dos cosechas pobres y de una muy mala administración del gobierno, y que además también estaba provocando epidemias, es decir, la gente estaba viviendo muy mal en ese momento. Y Tolstoy era ¿se acuerdan que estaba él antes criticando todas las acciones de Pavidanov públicamente? Bueno, pues esta sequía o hambruna, perdón, esta hambruna, también la critica, pero no critica la hambruna en sí, por las sequías y eso, sino que critica la mala administración del gobierno y sobre todo le molesta que una de las decisiones que ha tenido el gobierno para tratar esta hambruna es prohibir que se hable de la hambruna en la prensa, o sea, que se haga como que no pasa nada.
Entonces, las personas, o los posibles actores sociales, o lo que sea, que tengan propuestas para tratar de paliar o aligerar esta situación, pues no pueden hacerlo, porque tienen el canal de comunicación vetado. A Tolstoy eso le molesta profundamente, lo critica, y, y entonces ve esta situación como el momento para poder hacer algo, para poder poner en acción algunos de sus principios que solamente se habían quedado, o que por lo pronto solamente estaban en lo que predicaba, pero que no se llevaban a cabo. Y lo que hace es que, si bien al principio desconfiaba de la filantropía, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que estas caridades que daba le parecieron muy rápidamente algo falso y que no llevaba a ningún lado? Si bien desconfiaba de esa filantropía, cuando dimensiona la gravedad del problema, toma la decisión de actuar recabando fondos dentro y fuera de Rusia. Y la forma de recabar fondos es escribiendo sobre el problema, escribiendo sobre otras cosas suyas y publicándolas afuera, ¿no? O sea, es decir, escribiendo hacia afuera que tenían este problema de hambre. Y esto, pues, tiene y usando, apoyándose en su ya muy arraigada confianza universal en su integridad moral. ¿Ah? Entonces, escribe sobre lo que está pasando, sobre lo que se debe hacer, sobre la mala administración del gobierno, y le llegan donaciones de todas partes del mundo, especialmente de los cuáqueros de Estados Unidos y de Gran Bretaña, o sea, de otras, pues, sectas religiosas, perdón que diga secta, espero no ofender a nadie, de otros grupos religiosos, y en 6 meses reúne más de 1 millón de rublos con los que administra 250 cocinas rurales que alimentan a 14,000 personas y otras 120 para alimentar a 3,000 niños. Convence además a su familia y a todo su grupo cercano, a sus seguidores, de trabajar en estas cocinas. La familia, por extraño que parezca, se une a este nuevo movimiento de Tolstoy con muy buena voluntad y viven un momento de felicidad, ¿no? Ellos piensan que están ayudando a las personas. Tolstoy, como pueden ver en las imágenes, él mismo viaja por las diferentes partes de Rusia para preguntar, para ver cómo está la situación, para preguntar y saber qué alimentos están llegando, cuáles no, cómo se puede administrar, instalar ahí una cocina, administrar las cosas. Y véanlo, ya una vez más les digo, es una persona grande. Va y hace eso. Pareciera que todos están contentos, que está funcionando, y sin embargo, nuestro querido Tolstoy está insatisfecho y se vuelve a sentir falso, vuelve a sentir que todo este esfuerzo ha sido en vano, porque lo que está logrando nada más es aligerar un poco el hambre, pero no está cambiando nada sustancialmente. O sea, la mala distribución de los alimentos, la mala administración del gobierno, el abuso de algunos grupos este, que se quedan con más comida que otros o lo que sea, ah, o el trabajo de los campesinos que tienen que estar todavía pagando las tierras que les debieron de haber pertenecido antes y por eso no pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Ese tipo de cosas están allí, se van a mantener. Y él solamente está como dándole cuerda a a toda una orquesta que sigue fomentando el mal y lo falso, ¿no? Y él se siente mal y en contradicción con esto. También pasa que él en estos viajes para levantar las opiniones de lo que está sucediendo y ver cómo administrar mejor esta cocina, en un tren le toca hablar con soldados jóvenes que han sido enviados por el zar para reprimir los levantamientos campesinos o de lugares en donde hay hambre, ¿no? Y él está muy sorprendido con que está hablando con estas personas que parecen unas buenas personas, ¿no? Unos jóvenes convencidos de unos jóvenes patriotas, em, que incluso hablando que le pueden hablar de sus familiares con amor, ¿no? Que tienen buenos sentimientos,
pero que estos que son buenas personas, a la primera de cambios, a la primera orden que les den, pueden cometer acciones como la tortura, como matar a alguien, como reprimir a alguien que se está levantando porque tiene hambre, no por otra cosa. Entonces, ahí Tolstoy es donde dice una vez más que el Estado, que las autoridades, las instituciones policíacas, las leyes, son algo nocivo y son algo que nos está llevando a nosotros, cada uno de los individuos, a engañarnos sobre las acciones que cometemos. Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Al respecto se pregunta Tolstoy. Y él dice, lo que nosotros podemos hacer para no caer en esos engaños, aceptar, perdón por lo que voy a decir, pero aceptar a Dios en nosotros, entender que nosotros tenemos la capacidad racional de distinguir lo correcto de lo incorrecto, de conocer cuáles son estos límites de nuestra voluntad. Si sabemos que sí, eso, por eso escribe, el reino de Dios está en vosotros, o sea, en cada uno de nosotros está. Si nosotros nos abrimos a esas palabras, a esa verdad, vamos a comprender por qué hacemos las cosas, vamos a entender cuáles son nuestras convicciones y no vamos a caer tan fácilmente en estas ideas más bien autoritarias o coercitivas que están afuera, ¿no? Él invita a que, a que nos quitemos de la mente las ideas del Estado, de la policía, de las leyes y abracemos estas. Bueno, esta es la forma en la que él lo invita, la podemos leer también en español, gracias a una traducción y edición de Joaquín Fernández Valdés, el mismo que acaba de traducir Guerra y Paz, publicado en Alba Editorial, Guerra y Paz. Antes publicó El reino de Dios está en vosotros, en donde habla de todo esto que les acabo de contar. También habla del vegetarianismo, tiene unos textos que incluyó Joaquín sobre el vegetarianismo, y esta edición incluye también las cartas que intercambió con Gandhi. Entonces, bueno, puede ser atractivo para quien le interese esa parte de Tolstoy. Bueno, entonces ya otra vez, un poco alicaído con lo que ha pasado, ¿no? Que haya visto todo ese esfuerzo y que no haya conseguido nada, vuelve a intentar, como les decía, despojarse de algunas de las contradicciones que ya son muy evidentes, ¿no? Acaba de movilizar una cantidad de fuerza y de energía y de voluntades impresionante para dar de comer en lugares donde no llega la comida, mientras que en su casa sigue habiendo pues banquetes para comer cada día, ¿no? Entonces él ya no puede más con eso. Su esposa, por la misma situación, tiene una reacción distinta, ¿no? Dice, hay hambruna, entonces nosotros debemos de proteger lo que tenemos, no estarlo despilfarrando. Y además no solo eso, tenemos que generar más ganancias, porque ¿qué va a ser de mis 40,000 hijos y 40,000 nietos si no hacemos esto, ¿no? Entonces, los conflictos son muy duros, ¿no? Se pelean de una forma espantosa. Ella amenaza varias veces con suicidarse. Él se va a dormir a otro lado de la casa, que eso era así como el gran rechazo. Y al final, pues las soluciones que encuentra Tolstoy es que en 1891 convence a Sofía, a la esposa, de publicar una declaración en donde él renuncia a los derechos de sus obras escritas después de 1881. Es decir, todas estas obras que contienen el pensamiento moral, religioso, teórico del tolstoísmo, esas no van a tener derechos, no va a haber ganancias, punto, porque no tiene sentido, no es congruente. Pero lo escrito antes de ese año, es decir, las grandes novelas y los grandes relatos literarios que le hicieron ganar tanto dinero, esos sí se van a mantener con derechos y los derechos van a ser propiedad exclusiva de Sofía, para que ella ya no esté preocupada ni molestándolo. En 1892 regala su tierra, se despoja de su tierra.
renuncia a sus derechos de terrateniente. Ahora, no pasa la propiedad a los campesinos, sino que se la pasa a sus hijos. Pero bueno, así mantienen a los hijos contentos y él ya no se siente actuando en contradicción. Y para 1895, muere otro hijo suyo, el más chiquito, de 6 años, Iván. La foto que tienen en medio es una foto que tomó Sofía misma. Ella fue una mujer que, que se interesó por la fotografía. Muchos de los retratos de Tolstói se los debemos a ella. Y, bueno, en esa foto podemos verla con un retrato de su hijo que acaba de fallecer, Iván, y con las cositas del niño, ¿no? El caballito con el que jugaba, y cosas así que ya no alcanzo a distinguir. Pero bueno, em, al morir este niño, ahora sí pues ya no hay un enlace amoroso, o ya no hay nada así que realmente una amorosamente, perdón, a, a Sofía y a Lev. La familia, las hijas, los hijos mayores se dividen, toman partido. Las hijas eh, se van por el padre, los hijos, excepto Sergei, el mayor, se va por la madre. Y los dos están muy tristes. Esta es una muerte que les pega muy duro, muy, muy duro. Y en el verano de ese año invitan a Yasna Paliana, a un pianista que era el pupilo favorito de Tchaikovsky, al pianista Sergei Ivanovich Taneyev, eh, que era 12 años menor que Sofía, que era homosexual, pero por el que Sofía siente un poco de atracción. O sea, en este momento en el que está muy triste y que encuentran en la música consuelo, tanto Tolstoy como Sofía. Sofía, antes de conocer a Tolstoy, también tenía una educación musical. Su hermana incluso cantaba. Es decir, era algo que disfrutaban y que en este momento les estaba trayendo un poco de consuelo. Sofía siente un poco de atracción, que puede ser una atracción pues, de admiración hacia la música, o, o porque es el único espacio en donde ella deja de sentir el dolor que está sintiendo. No, no pasa nada, o sea, les digo, él es 12 años menor que ella, homosexual, no siente una atracción, o sea, no es recíproco el sentimiento, no es nada sexual, pero como ella manifiesta esta admiración, Tolstoy se siente profundamente ofendido, humillado, porque así era. Y, y ya, o sea, la relación entre ellos dos es algo asfixiante, es algo horrible. Lo digo porque esto terminará orillando a Tolstoy a que salga de su casa una noche, muy enfermo, y sea donde después se encuentre la muerte, ¿no? Pero así era ya la vida en el núcleo familiar de Tolstoy. Hacia afuera era una persona muy congruente, que había desarrollado un pensamiento humano, que hablaba sobre el amor, que hablaba sobre la posibilidad de encontrar la felicidad en la tierra, que evidenciaba qué era lo verdadero, ¿no? Como que daba un camino, pero en su vida más íntima, nuclear, tenía todos estos problemas. Ya también grande, aunque todavía nos faltan varios añitos del conde, pero no se preocupen, hoy ya acabamos a tiempo. Escribe o publica en 1897 un tratado que puede interesar a quienes están más metidos en la parte de la escritura literaria, que es ¿qué es el arte? Lleva escribiéndolo unos 10 años, ¿no? Todo este tiempo hemos visto, estos últimos años, pues que ahora sí el pensamiento y la actitud de Tolstoy se convirtió en algo, pues, totalizante, en donde no hay diferencia entre el arte y entre la vida. Y entonces, para tratar de explicar para él qué es el arte o cuál es el arte que tiene sentido, que es válido, escribe este tratadito en donde dice que el arte es un vehículo de comunicación humana, una forma de transmitir a los demás e imbuirlos con los sentimientos del autor, que consigue así conectar con el lector.
El arte es la evocación de sentimientos. El arte es algo que contagia sentimientos y que promueve la empatía. Es decir, no es el arte por el arte, que para finales del siglo XIX, en otros lugares, como en Francia, por ejemplo, era una, pues, una respuesta estética, pues, válida para muchas personas, ¿no? El arte era evasión, el arte era algo desvinculado de cualquier principio moral, ético o lo que fuera. Pues para Tolstoy evidentemente no podía ser así. Para Tolstoy arte y mensaje vital, arte y comunicación, arte y transformación humana estaban estrechamente vinculados. También en este tratado hace una descripción del estado del arte, desde el punto de vista de Tolstoy, y una crítica al arte contemporáneo, que es aristocrático, exclusivo y excluyente, y por lo tanto falso. Entonces pareciera que ahora sí, Tolstoy no va a escribir nada más de literatura, ¿no? Que ya pues, está grande, está un poco enfermo, tiene muchas cosas que hacer, tiene muchas cartas que responder, muchas personas a las que atender. Y sin embargo, sigue más o menos abierto a observar a su alrededor, a escuchar las cosas. Imagínense todo lo que no ha escuchado Tolstoy de las personas que vienen a hablar con él, las más variopintas que se pueda uno imaginar y todas pues impresionantes. Pero entre todo lo que escucha, un abogado le cuenta una anécdota que lo había sorprendido mucho, lo había conmovido mucho, y es que estando en un juicio ocurrió que se estaba enjuiciando a una prostituta que la estaban acusando de robo, y el que estaba llevando a cabo el juicio, el juez, reconoce en la mujer a, a una mujer que fue parte de su servidumbre y a quien él quitó la virginidad, abusó de ella sexualmente. Ajá. Sí, 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 sí. Este, y entonces, en ese momento, o sea, ve a la mujer allí acusada, tuvo que dedicarse a la prostitución, ¿no? Y siente que eso que está sucediendo es su culpa. O sea, que todo se originó con su mala acción. Y entonces siente así una culpa muy grande y para poder exonerarse la culpa como una forma de arrepentimiento, intenta salvarla de la cárcel, pidiéndole matrimonio. Les estoy contando la anécdota, ¿eh? Que no quiere decir necesariamente que es la novela. Ajá, no se las estoy spoileando. Y por más que lo intenta, no se logra consumar el matrimonio porque la mujer muere de tisis en la cárcel. Ajá, entonces a todos le cuentan esta historia y dice, bueno, primero le dice el abogado, pues tienes que contarla, ¿no? Y luego piensa un poco mejor y dice, no, 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 déjame que yo la cuente. Y empieza a escribir. O empieza a, a imaginar, sí, a relatar algunos pasajes, ¿no? Pero digamos que esa obra, bueno, se empieza a hacer una novela que se llamará Resurrección. Pero esa anécdota, por la forma en la que, por el momento que Tolstoy estaba viviendo, pudimos nunca haberla conocido si no hubiera sido porque hubo una motivación externa social de ayuda social que llevó a que Tolstoy escribiera la novela para poder obtener ganancias de ella y ayudar a una comunidad. Esa comunidad es la comunidad de los Dujabori una secta religiosa, sí secta, que era de las sectas que existían entonces una de las más cercanas al tolstoísmo. Los Dujabori o guerreros del espíritu, así se traduciría el nombre, eh, rechazaban el servicio militar. Ajá. Estamos en 1899, por ahí de 1905, o todavía faltan algunos años, ¿no? Pero digamos que el imperio ruso seguía apoyándose mucho en la fuerza militar para expandirse, para delimitar sus fronteras. En 1905 culminará esto en una guerra terrible contra Japón, en donde Rusia va a perder muchas cosas, pero bueno, el servicio militar era algo todavía que se exigía de los ciudadanos rusos muy fuertemente. Y los Ujabori dicen, no, nosotros no creemos en eso, no creemos en
en el ejército, en la guerra, y no vamos a mandar a nuestros chicos al servicio. Esa actitud es reprimida muy violentamente por parte de la policía del zar. Llegan a donde viven los Dujabori, matan a los chicos o los torturan o lo que sea, ¿no? Pero les dejan muy claro que no les van a permitir que no hagan el servicio militar. Entonces, Tolstoy escribe una carta, porque les digo que esa era su forma de intervenir en la política pública, ¿no? Escribe una carta que hace que firmen varias personas al zar, en donde pues señala este mal proceder. Obviamente, a Tolstoy, como les digo, no le pasa nada, pero a otras personas que firman la carta sí, entre ellas a su pupilo Cherkov, que por ser quien era, tampoco es que se vaya, lo manden a Siberia, pero sí tiene que exiliarse e irse a Inglaterra. Y así a otros que firman, los mandan a la cárcel o les ponen unas multas muy grandes, en fin, o sea, hay consecuencias. Tolstoy no las tiene. Y a los Dujabori, ya una vez que el zar ha quedado expuesto frente a la opinión pública eh, de esa acción y frente a la opinión internacional, lo que hace el zar es decirle, bueno, no vamos a permitir que no hagan el servicio militar, pero entonces tampoco los vamos a castigar, pues, pero no les vamos a permitir que sigan viviendo en la tierra rusa, porque pues si no se someten a nuestras normas, no pueden por qué estar aquí. Así que también gracias a la carta de Tolstoy y a todo lo que está pasando, en Canadá les dan asilo. Y ahora toda la comunidad de Dujabori se tiene que transportar hasta Canadá y obviamente para eso se necesita dinero. Así que Tolstoy escribe Resurrección, esta novela que resulta ser una novela que cuando apenas sale tiene más lectores de los que tuvo Guerra y Paz. O sea, se convierte así también en un super bestseller, pero es una novela maravillosa. Yo realmente recomiendo que se acerquen, que la lean, porque además de que recupera esta anécdota que les acabo de decir, eh, allí Tolstoy vuelve a permitirse su vena lírica, su genio artístico, o sea, ya no es esta sequedad en la narración, que a mí me gusta de todas maneras, ¿no? Pero que puede no ser tan atractiva, sino que regresa a ser este gran escritor, pero además tiene todo este mensaje moral, o bueno, pues sí, transformador, ético, y está funcionando para ayudar a los Dujabori, ¿no? Es la novela que tiene más, o sea, Guerra y Paz tiene miles de personajes, bueno, muchos personajes, pero Resurrección, que es más cortita, tiene más tipos de personajes, o sea, la diversidad de los personajes retratados es aquí mucho más palpable. Puede presentarse, por ejemplo, el juez, el tipo, ¿no? Del juez de la ciudad, pero también se pueden presentar campesinos, pero también se pueden presentar prostitutas, estudiantes de universidad, y algo muy curioso es que es, aparecen también los presos en Siberia. Y Siberia, pues era un lugar al que iban presos también todos, 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 de diferentes lugares. Y la descripción de la forma de vida de estos presos es algo que no se había visto antes en la literatura rusa, pero además es algo, o sea, que Tolstoy puede describir de manera tan fiel gracias a lo siguiente. Ustedes también pueden, en Naciera Lev Tolstoy, no sé, en el primero o en el segundo, leer el encuentro que tiene un periodista gringo llamado George Kennan con Tolstoy. Este periodista gringo había pasado mucho tiempo en Siberia, hizo un libro específicamente sobre el sistema carcelario penitenciario siberiano o ruso, y para ello fue a los diferentes campos de trabajo, cárceles, conoció a quienes estaban allí, platicó con ellos, ¿no? Allí había, por supuesto, muchos revolucionarios y había mujeres revolucionarias, entre ellas la hermana de una mujer que tal vez leamos para nuestra siguiente clase de escritoras decimonónicas, que habían
leído, porque también hasta Siberia habían llegado los textos de Tolstói, habían leído estas cosas que él había escrito en los años 80 sobre su profusión de fe, sobre su tolstoísmo. Y habían encontrado en Tolstói tal vez en sus ideas a alguien receptivo que podía ser empático con ellas, con los presos incluso, a quien podían contarle la forma en la que vivían y a quien podían pedirle que intercediera por ellas. No solo que intercediera para que la sacara de allí, sino que se uniera a la causa revolucionaria. Claro, eso no iba a suceder, ¿no? Pero se dedican entonces a escribir la forma de vida, o sea, cómo están las condiciones en las que están viviendo, por qué están allí, qué es eso, y se lo dan a Kenan, porque Kenan las entrevista, y le dicen, por favor, ve a ver a Tolstoy a Yasna de Paliana y dale esto de nuestra parte. Entonces, Kenan va, se entrevista con Tolstoy, le cuenta todo lo que él vio y además le da este texto. Y esa fuente la utiliza para la recreación después artística en Resurrección de esa parte, ¿no? Del modo de vida en Siberia. ¿Me pueden decir? Ya vamos a acabar, ¿qué hora es? ¿No? ¡Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, entonces, eso, escribe Resurrección. En esta ocasión sí decide quedarse con los derechos, sí decide obtener ganancias, pero porque todas las ganancias se van a ir directamente a los Dujabori. Esa novela tiene, por supuesto, traducción, se puede conseguir. Eh, creo que está en pretextos, no sé. Pero también hay una edición viejita en Editorial Sudamericana que se puede conseguir pues con los libreros de la calle, de segunda mano, sí. O tal vez en alguna biblioteca, que nos contarán si tienen por ahí. Bueno, pasa. Tolstoy sigue viviendo, pero ya está muy enfermo, ahora sí está muy debilitado. Eh, ha tenido pues accidentes, pero además pues tiene un poco de tisis y ha tenido algunos ataques como cardiovasculares, o no sé cómo se dicen. Sí, ¿verdad? Y entonces el médico le recomienda en 1901 que se vaya a un clima más amable para su enfermedad. Y durante toda la vida, ese clima para los rusos ha sido Crimea, Ucrania, Yalta, por allí, ¿no? Entonces Tolstoy se va a una ciudad que se llama Gaspra, en Crimea, y allí pues hay como un sanatorio, ahí pasa un rato, conoce a Maxim Gorky, que también está allí curándose, un joven, muy jovencito, Maxim Gorky, y conoce también a Chekhov, o bueno, a Chekhov ya lo había leído, pero ahí pasa tiempo con él. De Chekhov también hablaremos en algún momento. Y, y bueno, pues está platicando con Chekhov. Chekhov admira a Tolstoy, por supuesto. No solo admira su escritura, sino que lo admira como persona. O sea, Chekhov es un seguidor de Tolstoy. Tolstoy considera que Chekhov es un maestro de la escritura del cuento, que como él no hay dos, pero que escribe teatro débil, feo. Y eso dice Tolstoy. Entonces, para tratar de probar que él puede escribir mejor teatro, a esa edad ya se pone a escribir. Escribe 2 obras de teatro, una de las cuales podemos leer en traducción, y La luz, luz en las tinieblas, en traducción de Selman Sira. Y esas 2 obras nunca las verá ni publicadas ni representadas, pero apenas a un año después de su muerte sí se publicarán, sí se representarán, y quien las llevará a cabo, sobre todo creo que solo una, El cadáver viviente, es nada más y nada menos que Stanislavski. Entonces, bueno, parece que algo sí supo escribir de teatro Tolstoy en ese momento. Y en esta última década de su vida, enfermo, que ya no puede hacer grandes viajes ni recibir a tantas personas, sí escribe literatura, escribe algunas cosas, pero no las publica, todas se están quedando en el cajón, porque publicarlas significaría entrar en conflicto sobre las ganancias con su esposa, con lo que sea, ¿no? Con Chekhov, es todo muy difícil. Pero él sigue escribiendo porque pues tiene esa pulsión y esa necesidad. Y escribe, por ejemplo, El cupón falso, Haji Murad, que son novelas cortas que también se pueden conseguir en español y que están motivadas
una vez más por las contradicciones que él encuentra afuera, ¿no? Ahora les digo, viene la guerra ruso-japonesa, se acentran las diferencias, las inequidades, y él bueno, hace denuncias de esas inequidades, de esas injusticias, de manera literaria. Escribe El cupón falso y Haji Murat, pero no se publican. Escribe también artículos que están dirigidos al público. Perdón. Ya no existe Alejandro III, ya no existe Konstantin Pavidanov, se han muerto. Alejandro III solo reinó 13 años, pero ha subido un nuevo zar, el último zar, Nicolás II. Y Nicolás II también tiene un ministro plenipotenciario que es la mano dura, que se llama Piotr Stalipin. Y Piotr, por un lado, es un pariente lejano de Tolstoy, pero por otro lado es este hombre que está tratando de destruir la comuna campesina, ¿no? O sea, que es una persona muy moderna, pero eso, que quiere destruir esta forma de vida, sobre todo lo tradicional campesino, pero que también está llevando a cabo muchas reformas de una manera muy cruel. Y esa manera muy cruel es a través de la pena de muerte. Hay ejecuciones día con día, no de uno o de dos personas, sino hasta de 20 personas que acaban en la horca. Obviamente, si esto a Tolstoy, jovencito, en París, ya lo había horrorizado, ahora después de todo este camino, pues le parece algo que no solamente se debe denunciar, sino contra lo que se debe luchar activamente. Y se engancha una vez más en una correspondencia pública. Después él dirá que era muy infantil su deseo o su idea de que podía incidir en esas autoridades escribiéndoles cartas, ¿no? Y en efecto sí lo fue, porque no dejó de actuar así. Y escribe una em, de las críticas más apasionadas a la pena de muerte, contra la pena de muerte, que se llama No puedo callar, o No puedo callarme, ni Magumal Chat, que es sobre la pena de muerte. Y de hecho, está ya tan enfermo y tan viejo que empieza, no la escribe directamente, sino que empieza a dictarla, a grabarla en un fonógrafo. Su voz se puede escuchar en internet, les voy a mandar el link para que lo escuchen. Empieza a grabarla, pero es algo que le causa tanta indignación y tanto horror, que en la grabación se corta porque llora, porque se desespera, entonces no puede terminar de grabarlo y termina pues escribiéndolo, ¿no? Y esta es una pues, de las muestras de lo que escribe al final de sus días, ¿no? No puedo callar. Y ya vamos un poquito más rápido, porque ya estamos por terminar. En 1908, regresa Chekhov del exilio en Inglaterra, lo cual hace muy feliz a Tolstoy, pero vuelve a poner el dedo sobre la llaga, ¿no? ¿A quién pertenecen sus obras? ¿Quién las va a editar? ¿Sofía o él, que es mucho más cercano? Ajá. Y entonces el conflicto familiar, que ya era feo y estaba casi en las últimas, pues se agudiza todavía más. Y a escondidas, una noche, Chekhov, la hija mayor de Tolstoy, su hija Alexandra, y Tolstoy se salen de la casa para que él le firme a Alexandra y a Chekhov una carta en donde les deje a ellos todos los derechos para editar su obra. Y nombra a Chekhov su albacea literario. Cuando Sofía se da cuenta de esto al día siguiente o una semana después, ya casi pierde la cabeza, ¿no? Trata de ataca a Chekhov, otra vez intenta suicidarse o así. Es muy violenta su reacción y la tensión entre el deseo de escapar que tiene Tolstoy, pero la conciencia de que no puede hacerlo porque su deber es quedarse en casa dentro del matrimonio como le corresponde, es insoportable. Y aunque está increíblemente enfermo, un día decide irse
escapar, huir de Yasna Nepaliana, huir de ese ambiente que ya no tolera más. Y se va con su doctor y primero trata de ir una vez más a Optinapustin, al monasterio muy famoso, pero llega y él solito no se atreve a entrar, no quiere entrar porque dice, no, es que las contradicciones aquí también son demasiadas y hace ya mucho que las dejó en claro. Entonces no quiere entrar, no tiene dónde ir, dónde quedarse, sigue sobre el camino, en marcha, va a visitar a una hermana suya, una hermana que era súper religiosa, que vivía en un monasterio, también se dice, en un monasterio, este, que incluso ella había sido muy cercana de Dostoyevsky, ella sí había escrito cosas con Dostoyevsky. Dostoyevsky muere en 1881, el momento en el que se transforma Tolstoy de la conversión religiosa. Dostoyevsky apenas alcanza a leer algunas cosas de Tolstoy y está indignadísimo con lo que dice Tolstoy, porque para Dostoyevsky la iglesia sí era una institución fundamental, la iglesia ortodoxa, pero se muere y ahí pues se corta tal vez un diálogo muy fértil o muy fecundo que pudo haber sido, ¿no? Entre los dos grandes escritores y los dos grandes pues pensadores religiosos de la época, pero Alexandra es la que le da a leer las cosas, la hermana de Tolstoy, a la que él va a visitar en este momento, es la que en su momento, en 1880, le da a leer a Dostoyevsky las cartas de Tolstoy. Se queda un rato con la hermana, pero aún así no congenia y sigue en el camino. El doctor le dice, bueno, pues vamos a tal lugar en donde el clima por lo menos es más amable con su enfermedad, pero en una estación de tren que se llama Astapovo, tiene un nuevo ataque y se debilita muchísimo. Tienen que acostarlo en donde vive el guardia de la estación y allí empieza pues su convalecencia, o sea, es allí donde va a terminar muriendo. Sofía se entera que está en Astapovo, va al lugar y él no le permite la entrada, no quiere saber nada de ella en estos últimos momentos. Ahí se queda, nunca puede entrar. Y es también, hay una cosa aquí muy triste, me parece, porque, bueno, Tolstoy quería estar consciente del momento en el que muriera, quería racionalmente estar consciente. Imagínense, esa muerte que tanto sentido le dio a su vida, ese miedo a la muerte, ese momento, ¿no? El momento final. Él quería saber qué se sentía y cómo estaba sucediendo, pues no pudo cumplirlo porque el doctor terminó administrándole morfina para, para calmar los dolores. Entonces eso le nubló el juicio, pues sabemos que no se pudo cumplir ese último deseo de Tolstoy. Muchas personas llegaron a la estación, no solo Sofía, y al final la muerte de Tolstoy parecía ya casi bueno, la agonía de Tolstoy tenía afuera un montón de gente, parecía como si ya fueran sus funerales. ¿Se acuerdan? Si los de Turgenev habían sido medio multitudinarios, estos, uf, pues fueron impresionantes. Y en ese lugar medio perdido, que era la estación de tren. Cherkov si llega, si lo deja entrar, y ya, pues muere. Este, deja muchas obras como las que les acabo de decir sin publicarse, pero que apenas en 1911-12 empezarán a salir a la luz por obra de Cherkov, quien en 1936 sea el que prepare, será el que prepare la edición esta que les mostré en la primera clase de 90 tomos, que es la obra completa de Tolstoy, que pesa lo que pesa una beluga bebé, o sea, 80 kilos. Y 13 tomos de los cuales están dedicados a sus diarios, en donde podemos ver la obsesión, las obsesiones que tuvo durante toda su vida y la evolución de su pensamiento antes de las obras, ¿no? O sea, cómo fue el escrutinio personal que lo llevó a construir todo este modo de vida, esta filosofía que se llamó el tolstoísmo, y en la que paralelamente, pues podemos encontrar también su obra literaria. Y bueno, lo que les pongo aquí al ladito es
la, ¿cómo se llama? La portada de otro libro de Tolstoy, tal vez, como digo allí, el más alejado de su estilo, pero el más cercano a él, el más personal en términos existenciales, que se llama El Camino de la Vida. Y es un libro didáctico que consiste en 365 entradas que deben de leerse una por día y que son aforismos o parábolas o moralejas o pensamientos rescatados de otros pensadores, escritores, filósofos, que tienen como propósito despertar una o provocar una reflexión cotidiana que pueda, pues eso, acercarnos a la conciencia de lo verdadero, acercarnos a algunos principios éticos, a, a amar la vida también, por otro lado, a darnos cuenta de que estamos vivos, para qué vivimos y por qué queremos o por qué vale la pena seguir en este plano, ¿no? Entonces, bueno, este libro fue editado y traducido también por Selman Sira, se puede conseguir en Acantilado. Y bueno, pues este ha sido así el recorrido un poco por la vida de este gran pensador, León Tolstoy, que desde muy temprana edad tuvo muy presente cuál era su propósito, qué es lo que él quería alcanzar y lo que él quería comunicar. Y que al final de su vida, pues un poco sí logró comunicarlo, a pesar de todas las contradicciones que pudo encontrar en el camino por su naturaleza humana, por las condiciones exteriores, sociales en las que se desarrollaba. De todas maneras, el legado de Tolstoy, digamos, sí trascendió, ¿no? No se quedó nada más en alguna escritura magistral de una obra, ¿no? Sino que logró pasar a otra parte del pensamiento humano. Esa foto que tienen ahí es la tumba de Tolstoy, que está en Yasnaya Poliana, obviamente, la casa en donde siempre vivió, en donde tuvo su escuela, de la que huyó para morir. Y, y bueno, no sé si leyeron el cuento de Tres Muertes. En 1855, Tolstoy tuvo, en medio de la guerra, siendo un joven, con un hijo bastardo por allí, tuvo la idea muy clara, que registró en su diario, de que él iba a encontrar una forma de comunicar o de hacer, sí, de entregar la felicidad a los hombres en la tierra, ¿no? O sea, él supo en 1855 que su vida iba a estar dedicada a a encontrar a la formación de ese pensamiento, la concreción de ese pensamiento. Y en 1859 escribió este cuento, que es de Tres Muertes. Siempre estuvo, como vimos, obsesionado con la muerte, con este miedo, conciencia de la muerte. Y el cuento narra tres muertes. La primera muerte, la de una aristócrata, ¿no? Que quiere irse, antes de morir, quiere llegar a Italia, y hay pues un miedo muy grande a morirse antes de estar en Italia y a irse de la vida. Se nota, ¿no? Que la familia, bueno, el esposo como la ve, el doctor como la ve, la criada que va con ella, no sé, sirvienta, y eso. Y ella, pues, asustada, consumida, enferma, pero con la negación, ¿no? No me voy a morir. Entonces ahí esta muerte que representa el momento del miedo a la muerte, que Tolstoy lo tuvo siempre. Luego hay una segunda muerte, que es la de un mujik, un campesino que está encima de un horno, acostado, que tiene unas botas y que afronta la muerte de una manera mucho más tranquila, ¿no? Acepta, sabe que va a morir y porque sabe que va a morir, incluso puede regalar las botas a alguien que las va a utilizar. Entonces, su muerte es algo como más orgánico, como más tranquilo. Y luego está una tercera muerte, que yo quisiera preguntarles a ustedes cómo la interpretan, ¿no? Si la primera es el miedo a la muerte, la segunda es la aceptación de la muerte. Esta tercera muerte que se narra, ¿ustedes cómo la interpretarían? Es la muerte de un árbol que es talado. Y pues sí, en su momento quienes lo leyeron dijeron, bueno,
que es extraño leer este cuento porque de la tercera muerte pareciera que deberíamos, o sea, no nos queda un sentimiento ni de resignación ni de miedo, sino que nos queda un sentimiento como de alegría. ¿Cómo puede ser eso? Que la muerte produzca alegría. Y es que este árbol, bueno, a ver, no sé si alguien quiera decir algo, ¿cómo la interpretaría? Antes de que yo diga otra cosa. ¿No? Realmente es como el arte, porque le mandan a una persona Ujú. que baila, es como la muerte de la naturaleza, de la vida en sí, ¿no? Sí, Hablar un árbol, pues, el oxígeno, todo lo que vida un árbol, como que a mí se me hizo que es salvar la vida. ok, como talar la vida completa, pero entonces, ¿por qué nos dejaría un sentimiento de felicidad esa muerte? En esa interpretación no se ve tanto. A ver, Y bueno, sí, ajá, porque bueno, realmente no es un, sentimos que no es un ser humano. ok, puede ser. No sé si recuerden, hay una frase más o menos en donde que dice que al caer de este árbol en medio del bosque, sucede que deja un espacio claro, un espacio que permite que entre la luz, una luz que alimentará a los otros árboles que están allí, a las otras plantas que están allí. Entonces, sí es la muerte de un individuo, pero es la muerte de un individuo que afirma la vida de los demás, que los nutre, que les da espacio y que por lo tanto, no es que este individuo desaparezca y entonces tengamos la tristeza de su pérdida, sino que se funde con la vida de una manera orgánica, armónica y además de eso, a- un poco borra lo terrible de la muerte, borra la muerte en sí porque al morir está alimentando y está dando más vida. Entonces es una cosa extrañísima, ¿no? Que Tolstoy lo haya escrito en 1859, pero pareciera también que es como una forma metafórica, poética, en la que él se planteó cómo quería terminar asumiendo la muerte, cómo quería él morir, cuál era la forma que le parecía más, no solo aceptable y llevadera de la muerte, sino esa a la que él estaba persiguiendo para poder comunicar algo, para poder trascender, ¿no? Y entonces, bueno, hay quien dice que la vida de Tolstói se puede considerar como su tercera gran novela, o sea, después de Guerra y Paz y Ana Karenina. A mí me parece que no, que la tercera gran novela es Resurrección y que la vida de Tolstói es algo más grande que una simple novela. Pero, pero bueno, no sé a ustedes qué les haya parecido. Si tienen ganas de leer más, por favor, no sé si por ahí está, les recomiendo de verdad mucho eh, el libro que escribió Jaime Torres Pérez sobre la vida y la obra de Tolstói y esas recomendaciones que les di al principio. Si leen en inglés, yo espero que pronto se traduzca al español. Sí, la que escribió este, Andrei Sorin en 2020, también una vida de Tolstói, pues eso, con muchas anotaciones sobre su obra, sobre el contexto, bueno, muy buena. Y también que se acerquen a sus diarios que están en Conaculta, a su correspondencia, a estos libritos que están tan simpáticos, ¿no? De los testimonios de la vida con Tolstói. Y claro, por supuesto que lean su obra literaria si tienen ganas y tiempo de hacerlo. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario o aquí ya le dejamos. Sí, a ver, uno y dos. Sí, ¿Yo? sí, Que la muerte de Iván Ilich es también en relación a la muerte, ¿no? Cómo muere él, exactamente. así, que no quiere morir, pero está con mucho dolor, y que todo el mundo le dice, bueno, por lo menos su familia, Ajá. le, no se conduele de él, sino que él, y también él en un momento dado tampoco se conduele porque no acepta la muerte, ¿no? Ujú. De verdad está sufriendo horrible. Y al último su hijo, es el que le da la mano y se pone, ay, Sí.
De acuerdo, a mí también me parece enternecedor y bueno, no sé, a mí me puso paranoica también ese, ese relato, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le produce la muerte? Un, un golpe no atendido, por un lado, ¿no? Ajá. No hay funcionado, Sí, y eso fue lo que le produjo. eso fue lo que le produjo, pero y luego es un golpe que se da en el momento también que podríamos pensar culmen de su vida, ¿no? Cuando ha logrado satisfacer, ha alcanzado todo lo que podía alcanzar, ¿no? Ya tiene el trabajo que quiere, ganando el dinero que quiere, por fin su esposa y sus hijos están contentos, sobre todo su esposa, con él, ¿no? Y está poniendo muebles, está acomodando sus muebles caros y es cuando viene este golpe. Y claro, al confrontarse o estar viviendo la muerte, él se pregunta, ¿y todo eso para qué? O sea, realmente fue significativo. Realmente ahí encontré la dicha, la felicidad, Pero pues es que es como tu misma vida, o sea, que siempre tú busques y busques y busques tu verdad, buscando tu completación y encontraba y llegaba, pero ya no era suficiente, ahora quería otra cosa Sí, igual. dices la de Tolstoy. Es una Sí, satisfacción, ¿no? una satisfacción ajá. Y ujú, Sí, porque realmente sí conseguí algo, pero dentro de él no había algo más, alguna luz más. exacto, pero también pues no había había muy poca claridad respecto a dónde estaba lo auténtico, ¿no? O sea, todo eso en donde estaba poniendo su nuevo propósito o su afirmación, Iván Illich, pues eran cosas falsas, eran cosas que no momentáneas o que más bien atendían a principios externos, ¿no? Así es que El sí, reconocimiento. no a él, no era para él, era para hacer que nosotros también, alguien viera que había un buen resultado, pero él por dentro no. Pues sí, ¿no? Así. Luego, las tres muertes es después de la muerte de Iván. No, es antes. Tres muertes es de 1859 y la muerte de Iván Illich es de 1886. Mucho antes, sí. Es que la percepción de las tres muertes, la primera muerte de la no tiene que ver, no sé si cronológicamente más o menos, cuando él iba pasando por esa etapa ya final de su vida, cuando le escribió, porque eso de que también la sangre entiendo, porque por si quiere llegar a otro lugar, y que le dice marido, sería mejor que te hace, no me voy a quedar aquí. Sí. ¿Tú tienes una cosa similar a de su casa? Sí, sí la hace, estoy de acuerdo, pero el cuento, bueno, el relato lo escribió 40 años antes. Eso es lo impresionante. Antes de su muerte y antes de esas crisis. No, yo creo que es una buena apreciación. Sí, sí, como decía. Inalcanzables, sí, muy difíciles. Ajá, y muy inalcanzables. Este, pero bueno, de alguna manera, o sea, también es verdad, para que Tolstoy pudiera hacer todo eso, gozó siempre de mucha comodidad material, del apoyo de la persona que terminó odiando, ¿no? De su esposa, de sus hijos. O sea, eso es verdad. Él creció y fue siempre un aristócrata, por más que después intentara despojarse de esos privilegios, pues tuvo una educación privilegiada, tenía acceso a los libros, no tenía hambre, ¿no? Sí, pues nosotros podemos no dejar de notarlo, por lo menos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras intentó, o sea, muchas personas vivieron con ese privilegio y no todas escribieron lo que escribió Tolstoy, ni todas propusieron una ética que finalmente, vista ya, incluso ahora, ¿no? Los mensajes tan claros de su ética, si nosotros tratábamos de llevarlos a cabo en el mundo de hoy, ¿cómo podríamos hacerlo? Este, y pareciera que es muy triste, ¿no? Pero
las condiciones de autoritarismo y de, pues, represión, y también de la poca capacidad para empatizar, para actuar en solidaridad, pues siguen siendo las mismas, si no es que más acendradas ahora, ¿no? Y nunca está de más echarle una vista a los textos de Tolstói para también poder iluminar esas cosas de nuestro presente, ¿no? Pues por eso, sí, Tolstói es el que viene a aguar la fiesta, es el moralista. Pero bueno, es un moralista con el que podemos estar de acuerdo, creo yo, en muchas cosas fundamentales. Y bueno, ¿qué quieren que hagamos la siguiente clase? ¿La podemos dedicar a Chekhov o la podemos dedicar a las escritoras decimonónicas? A las escritoras, y muy bien, entonces si va a ser a las escritoras, tienen en la carpeta el texto de ¿Quién es la culpa? De Sofía Tolstaya, de la esposa de Tolstói. Vamos a ver el otro lado de la moneda. Y todavía no lo he escaneado, pero lo escaneo mañana y mañana se lo subo. Si lo pueden leer para la siguiente clase, está bien, si no, no pasa nada. Les escanearé La nihilista de Sofía Kavalievskaya. Si pueden leerla, padrísimo. Si no, nos quedamos con La nihilista de Sofía Kavalievskaya. Ok, aquí en el chat también nos dicen que escritora. Perfecto, sí, pues la siguiente clase entonces la dedicamos a ella. Y ya, sí, nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por seguir aquí. Bueno, hasta luego. Qué bueno, qué bueno. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Sí, por favor. Gracias. No, sí. No, pero según yo sí se puede conseguir, todavía no sé. Pues en algún lado, yo creo. Y decíamos al principio de la clase que como son que la obra de Jaime Torres Bodet completa la ha publicado el fondo, entonces igual alguna reimpresión puede haber de la vida de León Tolstói y su obra. Sí, no, No sí. apunté el título que me dijiste sobre las pedagogías. Sí, no, Lo apunté que editorial